Bienvenidos a 30 creepypastas cortos, como tu pito. El silencio es oro. Vine a la cabaña en busca de silencio, los plazos, el ruido de la ciudad, el movimiento constante. Pensé que una semana a solas me ayudaría a pensar, a escribir mi próxima novela, pero el silencio es una ilusión incómoda y enloquecedora. Roe el cerebro. No alivia, lo vacía. Como si empujara un vacío interior y borrara cualquier recuerdo de felicidad. Primero, desapareció el canto de los pájaros. Luego el tic-tac del viejo reloj de pared. Luego mis pensamientos. Al cuarto día, estaba perdiendo el tiempo. Parpadeaba y las horas se iban. Miraba la página y olvidaba cómo formar una frase. Olvidé el nombre de mi protagonista. Luego el de mi esposa. Luego el mío, por un instante demasiado largo. Por la noche, ya no había verdadero silencio. Se oían suaves clics tras las paredes. Un sonido de arrastre en el piso de arriba. Susurros con una voz que casi reconocí. Entonces vi el reflejo. Se parecía a mí, pero no era yo. Su sonrisa era más amplia. Sus ojos, inmóviles. Articulaba palabras que no podía oír y sonreía como si supiera algo que yo había olvidado. Rompí el espejo. No ayudó. Ahora duermo a ratos y escribo notas en mis brazos, mi nombre, la fecha. Vete. Pero no me voy. No puedo. El camino gira hacia la cabaña, sin importar por dónde conduzca. El silencio ha llenado la casa. Me está llenando. Mañana, puede que olvide cómo hablar. Al día siguiente, puede que olvide cómo ser. Si encuentras esto, no te quedes. No intentes comprender. El silencio no es pacífico. Tiene hambre. Miedo de tu propia sombra. De pequeños, todos le tememos a la oscuridad. No podemos ver lo que hay, así que podría haber todo tipo de cosas terribles acechando en la oscuridad abisal que no podemos identificar. Nos encogemos y temblamos bajo las mantas con miedo a lo que sea que nos haya estado observando, con su estómago rugiendo, sus fauces abiertas, su lengua goteando saliva, simplemente esperando para devorarnos. Quizás no nos equivocábamos en absoluto. Quizás lo que tememos siempre nos acompaña. Quizás cuando alguien menciona tener miedo a la propia sombra, realmente tenemos algo que temer. Las sombras nos acompañan desde que nacemos. De hecho, todos nacemos con una sombra. ¿Alguna vez pensaste que los objetos solo tienen sombras porque la oscuridad que nos sigue a todas partes reside junto a ellos? Hemos aceptado las sombras como parte normal de la vida. La luz cae sobre algo y proyecta una sombra, ¿verdad? Al menos, eso es lo que creemos. ¿Y si, al nacer, nos sigue una oscuridad infinita? Piensa que, con una luz diferente, la sombra se encoge o crece. ¿Y si esta oscuridad que llevamos dentro es la causa de las sombras que proyectan estos objetos? A veces notarás algo en una sombra que parece un poco extraña. ¿Y si esta sombra es un demonio? ¿Y si todas las sombras son demonios que nacemos para llevar? Quizás no envejecemos tanto como, cuando la oscuridad nos arrastra a un sueño reparador, la sombra consume nuestra habitación y nos envuelve, tomando un pequeño sorbo de la esencia de nuestra vida noche tras noche, hasta que pronto no queda nada. No envejecemos. El demonio con el que nacemos consume nuestra vida y nos deja como una cáscara seca y vacía. Dime, ahora. ¿Duermes con las luces encendidas? ¿Te da miedo tu propia sombra? Luna llena. En la noche de la última luna llena, tuve el sueño más loco. Al menos, me digo a mí mismo que eso fue. Yo era una bestia. Yo era enorme. Tenía una fuerza increíble y un apetito voraz. Cualquier cosa dentro de mi camino que fuera más pequeña de lo que era yo se convertiría en presa. Ya no podía hablar, pero mis amenazas escaparon en gruñidos amenazantes. Me sentí poderoso. Me sentí libre. Me sentí indómito. El sentimiento era tan liberador y sorprendente. Me encantó cada minuto. Estaba corriendo a través de la luz de la luna. Nada podría detenerme. Tenía una capa plateada de pelaje que cubría mi forma bestial. Tiré la cabeza hacia atrás y lancé un aullido salvaje. Durante toda esa noche, viví una segunda vida.
Por un momento, incluso luché con otra de mi especie, y aunque solo era un deporte juguetón, fue bastante doloroso cuando hundió sus dientes en mi pierna. Durante el resto de esa noche, corrí junto a mis parientes, sintiendo una alegría inocente que no había experimentado desde que era un niño pequeño. Entonces, me di cuenta de que se acercaba el sol. A partir de ese momento, todo se volvió un poco confuso. Una abrumadora sensación de pánico me superó y huí. No sabía con certeza a dónde iba, pero los otros parecían tener el mismo sentimiento. Todos estábamos corriendo de regreso a donde vinimos, dispersándonos como polvo en una tormenta. Poco después, me desperté. Un aguijón agudo estaba en mi pierna. Ella debe haberme mordido bastante fuerte. La luz del sol sonrió invasivamente a través de mi ventana, y cuando abrí los ojos, no pude evitar provocar un jadeo. Los pelos de plata se retraían en mi carne, desapareciendo debajo de mi piel. Y estoy absolutamente seguro de que esa vez, estaba despierto. Las huellas. El niño se despertó jadeando, habiendo tenido una pesadilla. En su sueño, un hombre grande con una máscara blanca se había deslizado lentamente sobre la hierba goteante, a través de la puerta corredera de vidrio y hasta su habitación. Luego abrió su puerta y se alzó sobre él, con lo que parecía ser un trozo de plástico derretido a un punto afilado. Luego se quedó allí. Solo esperando. Y no con la respiración contenida, sino con pantalones y sibilancias pesadas y ansiosas, antes de salir lentamente y pacientemente. Es solo un sueño, pensó el niño. Es solo un sueño, nada malo, solo mi mente se limpiaba. Normalmente, solo eso sería suficiente para calmarlo, y después de aproximadamente una hora de lanzar y girar, se quedaría dormido. Sin embargo, hubo un problema. Necesitaba desesperadamente usar el baño, y el baño estaba al otro lado del pasillo. El salón que actualmente estaba lo suficientemente oscuro como para esconder a un gran extraño y su vástago ennegrecido e irregular. Está bien, puedo aguantarlo, está bien. Se dijo a sí mismo. Luego, una nueva ola de dolor barrió sus músculos tensados y tuvo que enfrentarlo, tuvo que irse. Ahora, reuniendo su coraje, saltó de su cama, abrió su puerta y corrió por el pasillo. Entró en el baño, y cerró la puerta de golpe. Con el último vestigio de control, lo sostuvo el tiempo suficiente para tirar de la tapa del inodoro y situarse antes de aliviarse. Durante unos segundos, se rió un poco de su necedad. Una criatura oscura, fuera de su puerta, acechándolo. Por favor. Y para pensar, en realidad llevó su paranoia hasta tal punto que corrió por el pasillo de esa manera. Se rió de nuevo para sí mismo y se agachó para subirse los pantalones. Su sonrisa se congeló mientras se levantaba, todavía mirando el suelo cuando se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Había huellas de barro en las baldosas que conducían desde la puerta. No salieron. Rastros espeluznantes. Un niño se despertó en medio de la noche por aparentemente nada. Se frota los ojos con las manos como un borracho que experimenta una terrible resaca. Nada parece estar fuera de servicio. Todas las ventanas están cerradas, y todo en su habitación es como lo dejó, desordenado. El niño intenta sentarse, pero está dolido con los horribles calambres estomacales que ha soportado en los últimos días. En cambio, decide recostarse en su cama y esperar a que sus padres se despierten, mientras mira ocasionalmente la telaraña que es demasiado vago para limpiar de su techo. Sus dolores de estómago empeoran, a pesar de que estaba acostado completamente quieto, sintiendo un dolor sordo y agudo en el estómago. El niño toca la barriga con las manos. Se vuelven náuseas, y el dolor empeora cada vez más cada segundo. Entonces, por extraño que parezca, el dolor de repente se detiene. Él siente que viene un eructo. El niño lo obliga con la esperanza de liberarlo. Se siente mejor, pero no había ruido, solo la extraña sensación imprevista de las piernas peludas arrastrándose por su garganta. Se aterra y corre por el baño mientras siente algo con pelos espinosos que se arrastran por su garganta. Se seca el inodoro mientras la criatura en su esófago llega a su boca. El niño siente que muchas criaturas le muerden la lengua y la parte posterior de su garganta. Tosiendo, lo escupe, inmediatamente disgustado y horrorizado. Varias arañas pequeñas y peludas aterrizaron en el baño. El niño murió algún tiempo después en el hospital por un veneno desconocido, muy probablemente por un bocado de un artrópodo de algún tipo. La autopsia encontró varios sacos de huevos de araña pequeños en su estómago.
El ADN de los huevos no coincidía con las especies conocidas de araña, aunque las pruebas genéticas que mostraban que era algún tipo de arácnido. La teoría más ampliamente aceptada propone que una araña se arrastraba en su boca cuando estaba dormido y puso sus huevos dentro de él. Copiloto. La sensación de un yogur caliente subiendo de golpe por mi garganta me hace despertar. Mi cuerpo da un latigazo para vomitarlo con fuerza y mi frente choca contra el volante. Mi boca dispara sangre espesa. No, no era yogur. Es mi interior destrozado. Lo deduzco por los tropezones de carne. Trato de echar la cabeza hacia atrás, pero el mundo empieza a balancearse, tratando de hacerme perder el equilibrio, de hacerme caer hacia un lado a pesar de estar sentado. Y me entran ganas de volver a vomitar. Mi tráquea arde y me castiga con pinchazos a lo largo de todo el tubo cárnico. Puedo notar desprendimientos por dentro de mi garganta, que no saben si subir o bajar. En vano, trato de que todo esté en su sitio. Trato de no estar mareado. Como si la fuerza de voluntad por sí sola pudiese conseguirlo. El copiloto, a mi lado, ríe a carcajadas. Ileso, sin el cinturón abrochado. Con sus pies apoyados en el salpicadero y la estructura del coche deformada a su alrededor. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía que no se haría daño. No puedo explicarme cómo lo ha hecho, solo sé que este tipo era consciente de que, cuando se abalanzó sobre mi volante, cuando me hizo girar de forma inesperada hacia el carril contrario, cuando me hizo chocar de frente contra aquel turismo, no sufriría las consecuencias de este horrible accidente. Y el autostopista ríe. Da varias patadas a la destrozada puerta, desde su asiento, hasta que la echa abajo con un sonoro crujido metálico, rebotando y patinando contra el asfalto, sobre las piedrecillas de cristal que hace un momento formaban la ventanilla del coche. El flash de la cámara de su móvil me ciega un instante. El tipo me inmortaliza, y se va. Consigo ordenar las palabras en mi mente para preguntarme si se irá a hacer autostop en alguna otra carretera. Pero la pregunta se esfuma con suavidad de mi mente. Ya no estoy mareado. Ya no me duele el amasijo metálico que atraviesa mi cuerpo. Todo se vuelve oscuro. Estoy muy cansado. 12 reglas para el parque acuático de la feria de Amityville. Bienvenido a la feria de Amityville. Primero lo primero, siempre báñate antes de entrar a las piscinas y especialmente después de haberlas usado. Algunas otras reglas importantes para el parque acuático. Está prohibido nadar a la hora del almuerzo. Por eso tenemos cubetas de carnada. Está prohibido salpicar. Si empiezas a ser arrastrado hacia abajo, tu mejor opción es hacerte el muerto y esperar a que pierdan el interés. Está prohibido orinar en la piscina. Atrae a los más valientes. Si te quedas atrapado en la piscina después del horario de cierre, no trates de salir de la cubierta por la fuerza. La colocamos para mantenerlos adentro. Tendrás que encontrar una salida por medio de los canales. Por favor, no te preocupes si pierdes cámaras, sandalias, niños, lociones de bronceado o gafas para el sol. Se venden reemplazos en la tienda de regalos. La piscina de olas fue diseñada específicamente para distorsionar cualquier imagen en el fondo de la piscina. Así que, por favor, no bucees hasta abajo. Incluso si puedes contener tu respiración lo suficiente como para llegar tan lejos, no te gustará lo que verás. Si ingieres agua de piscina accidentalmente, no te preocupes. No vayas a casa ni a un hospital. Contamos con un centro de primeros auxilios en las instalaciones. Recibirás tu tratamiento ahí. Si escuchas pies deslizándose por el área sombreada de la piscina infantil, evacúa la zona con calma y sin demora. No son niños. Por favor, resiste el impulso de pasar tus manos por el agua cuando estés cabalgando el río perezoso. Está absolutamente prohibida la entrada de mujeres embarazadas o infantes a las piscinas en cualquier momento dado. Hemos visto lo que pasa cuando un huésped puro es infectado. Estamos conscientes de las fugas por la ranura en el fondo de la piscina honda. No investigues la ranura. Es mucho más grande de lo que parece. Aléjate del tobogán gris en el extremo lejano del parque. La compañía que se encargó de la construcción de nuestras atracciones construyó todas menos esa. El hombre debajo de mi cama ayudó. Cuando tenía 6 años, me aterraba la oscuridad. Pero más concretamente, me aterraba lo que pudiera haber debajo de mi cama. Solía salir corriendo de la puerta y saltar a la cama para que nada me agarrara los tobillos.
Ya sabes, cosas de niños. Excepto que una noche, no salté lo suficiente. Algo me atrapó. Dedos fríos y suaves me rodearon el tobillo el tiempo justo para detenerme a mitad del salto. Grité. Mis padres vinieron corriendo. Pero, por supuesto, no había nada allí. Solo un suelo polvoriento y unos calcetines sueltos. Después de eso, siguió ocurriendo. No todas las noches. Solo a veces. Siempre justo cuando me metía en la cama. Un roce frío. Nunca me hacía daño. Simplemente, me sostenía allí. Empecé a susurrarle. No sé por qué. Creo que me sentía solo. Le conté sobre la escuela, mi molesto hermano, lo que había almorzado. Lo llamé Oliver. Empecé a dejar una esquina de mi manta colgando sobre el borde de la cama, como una invitación. Y después de un tiempo, ya no tenía miedo. Pasaron los años. Crecí. Me cambié de habitación. El contacto físico se detuvo. Pensé que había superado mi miedo infantil. Entonces, hace unas noches, volvía a mi apartamento tarde después de un turno. Las farolas parpadeaban. Me crucé con un tipo en la acera. Caminaba raro, arrastrando una pierna. Sentía algo raro. Aceleré el paso. Entonces lo oí seguirme. Eché a correr. Él también. Llegué a mi edificio, casi me caigo por la puerta, la cerré con llave y corrí a mi habitación. Estaba temblando. El corazón me latía con fuerza. Ni siquiera podía encender las luces. Me senté en la cama, intentando no llorar. Y entonces, juro que es verdad, lo sentí. Una mano. Debajo de la cama. Solo un pequeño apretón frío alrededor de mi tobillo. Como si dijera, ¿estás bien? Estoy aquí. Dormí como un bebé esa noche. Dijeron, es solo su autismo. En el kinder, sentí un olor desagradable mientras estaba sentada junto a Amelia Smith durante la lectura. Aparté la vista de la maestra y la miré. Estaba cubierta de ampollas moradas que supuraban líquido. Grité y comencé a balancearme. Los niños se rieron de mí, el auxiliar me llevó a otra sala para que me calmara, sin siquiera intentar preguntar qué me pasaba. Es solo su autismo. Oí que el auxiliar le aseguraba a la maestra. Con 5 años, sabía que el autismo no se manifiesta por ver ampollas supurando líquido. Al día siguiente, Amelia no fue a la escuela. Nunca más volvió. Los médicos le dijeron que tenía fascitis necrosante. En 6º grado, sentí un olor metálico mientras estaba sentada junto a Carson Moore durante el almuerzo. Aparté la vista de mi sándwich y lo miré. Su garganta sangraba a borbotones por una herida abierta, su cara estaba llena de cortes. Grité y comencé a balancearme. Los niños se rieron de mí, el auxiliar me llevó a otra habitación para que me calmara, sin siquiera intentar preguntar qué me pasaba. Es solo su autismo. Escuché que el auxiliar le aseguraba al monitor del almuerzo. Con 11 años, sabía que el autismo no se manifiesta por ver cortes en la cara. Al día siguiente, Carson no apareció en la escuela. Nunca más apareció. Lo encontraron en una zanja, con la cara y la garganta cortadas, fue lo que dijo la policía. En un 10º grado, olía algo podrido mientras estaba sentada junto a Kai Francis durante el examen AP. Aparté la vista del papel y lo miré. Tenía la cabeza hinchada y con pedazos mordidos. Grité y comencé a balancearme. Los chicos se rieron de mí, el auxiliar me llevó a otra habitación para que me calmara, sin siquiera intentar preguntar qué me pasaba. Es solo su autismo. Escuché que el auxiliar le aseguraba al supervisor. A los 16 años, yo sabía que el autismo no se trata de ver cabezas hinchadas con pedazos mordidos. Al día siguiente, Kai no fue a la escuela. Nunca más apareció. Naegleria fowleri, fue lo que dijeron los médicos. En la universidad, huelo algo ahumado mientras estudio en mi dormitorio. Quito la vista del libro de texto y me miro en el espejo. Estoy quemada hasta los huesos. Máquina del tiempo. Así que lo hiciste. Uf. Jack siempre estaba tan nervioso. Sí, la prueba fue un éxito. Comprobó lo que nos propusimos demostrar. No, no lo he hecho. ¿Sabes cuántos cálculos y fórmulas más tengo que resolver antes de que podamos usarlo como queremos? Pero dijiste que las mediciones salieron bien. Usaste la máquina del tiempo, enviaste la manzana al año que la recogiste, y cuando regresó dijiste que todo estaba correcto. Radiación, partículas, todo lo demás. De verdad que la enviaste 2 años atrás en el tiempo y la trajiste de vuelta, ¿verdad? Además de la inquietud, Jack siempre ignoraba o se saltaba la mitad de lo que le contaba.
Todo lo demás y son docenas de variables que medir y comparar para saber con certeza que un objeto fue a un tiempo diferente. Pero ha sido mi mejor amigo toda la vida, el único que ha creído en mí y en mi amor por la ciencia. Además, es más rico que Dios y quiere financiar mi investigación. Sí. Estoy seguro de que llegó a la fecha que fijamos. ¡Genial! Entonces podríamos enviar algo a otra fecha. Digamos, hace 5 años y 7 meses. Jack. Sé la fecha. Sí, podríamos enviar algo a esa fecha. Pero no podrías salvarla hasta que... No esperó el resto. Se saltó la mitad de lo que dije, como siempre. Apretó el botón y desapareció en un instante. La policía llegó como una semana después. Mi compañero de piso no sabía nada de mí y pidió un chequeo médico. No había salido del laboratorio. Bueno, eso no es del todo cierto. Recuerdo vagamente haber caminado unas manzanas hasta la licorería más cercana, aturdido después de que Jack se fuera, y luego haber vuelto y haber empezado a beber hasta quedarme atontado. No importó cuánto le explicara la idea. Oyó máquina del tiempo y, en su afán, se saltó la otra mitad. Pero no se puede construir una máquina del tiempo sin más. Hay que construir una máquina del tiempo y del espacio. Viajar a través del tiempo te devuelve al mismo punto del que partiste, pero la Tierra se mueve constantemente por el cosmos. No había ningún laboratorio aquí hace 5 años y medio. Ni siquiera había una Tierra aquí, solo el frío vacío del espacio. La mano derecha está intentando matarme. Empezó como un pequeño tic. En el pulgar. De vez en cuando se agarrotaba, se agitaba ligeramente. Era raro, pero no me molestaba. No le di importancia. 2 días después fui al médico. Me dijo que no era tan raro. Me dijo que si no desaparecía en una semana, volviera. Le di las gracias y me fui a casa. Al día siguiente, fue en el meñique. Ambos dedos me temblaban. Un par de veces por hora. Intenté mantener la calma, convencerme de que el médico sabía de qué hablaba. Cuando escribí los síntomas, los resultados de la búsqueda me indicaron lo mismo que él. A la mañana siguiente, me desperté con la mano derecha sobre la garganta. El pulgar y el meñique se habían cerrado a su alrededor, apretándome ligeramente. Me levanté de un salto, apartando la mano. Entonces, toda mi mano empezó a tener espasmos. Los espasmos empeoraban. Me dijo que esperara una semana, pero necesitaba ayuda urgentemente. Volví a la clínica. Me dieron un formulario. Intenté rellenarlo, pero la mano me hacía temblar el bolígrafo cada vez que lo acercaba al papel. Incluso se me resbaló, pinchándome la pierna con la punta. Intenté enseñárselo a la enfermera, pero luego se paró. Como si lo hiciera a propósito. Frustrado, me fui. Volví al coche y conduje de vuelta a casa. En la autopista, mi mano giró repentinamente el volante a la derecha, hacia el tráfico. Sentía mi mano, las venas y los músculos, trabajando para mover el volante. Pero no tenía control. Por suerte, logré enderezar el volante antes de estrellarme. Dejé la mano derecha en el asiento del copiloto durante todo el camino a casa. Sentí que el brazo empezaba a moverse por sí solo, al llegar a la entrada. Tuve que luchar contra el impulso de levantarlo, de llevarme la mano a la garganta. Sentí que eso era lo que quería hacer, pero no pude detenerlo. Entré, y la até a la mesa del comedor. Fuerte. Puedo sentirla forcejeando contra mí ahora mismo, presionando contra sus ataduras mientras escribo con la mano izquierda. Los síntomas solo empeoran. He perdido la audición en mi oído derecho y mi ojo derecho está empezando a nublarse. No sé cuánto más podré aguantar. Conduzco un autobús escolar. Debes de entender que esta nunca fue mi primera opción. No estaba sentado en clase pensando, quiero ser conductor de autobús. Cuando todo el mundo quería ser astronauta, jugador de fútbol o un dinosaurio. Pero, algunas veces, la vida te empuja en una dirección, y tú, simplemente, te dejas arrastrar por ella. Me gustan los niños. No, no de esa manera que piensas. Tuve un accidente hace unos años, y me dejó disfuncional, totalmente mutilado. Bien, se puede decir que no puedo tener niños propios, y, cuando no puedes tener algo, simplemente lo aprecias más. La historia de cómo descubrí esta carrera es larga y aburrida, pero estoy contento de cómo las cosas se alinearon de la manera que lo hicieron.
Me encanta ver las sonrisas de los niños cuando corren con impaciencia hacia el autobús, con su mochila, de lado a lado, golpeándoles por la espalda antes de subir por las escaleras. Siendo como soy, tengo un cuenco de dulces de los que todos los niños acaban tomando algo antes de sentarse. Está repleto de galletas de chocolate, pequeños embutidos y quesos, dulces y salados. Me resulta imposible atender solo un paladar, y, aunque haya niños que piensen que saben bien, no me atrevería a decir que soy un cocinero decente. Aunque lo intento. Luego están los niños que caminan mucho más despacio. Sin sonrisa. Niños a los que les han sacado el alma a golpes. Ojos hundidos, expresión neutral y preocupados por saber por qué sus padres están molestos. Preguntándose por qué están aún con vida. Me duele el corazón solo con verlos. Simplemente, no puedo dejarlo de lado. Verás, volviendo a mi primera elección, fue ser asesino. Disfrutaba con la adrenalina de la caza cuando era niño, sentía la insaciable necesidad de acabar con las vidas de aquellos que se lo merecían, aquellos que hieren a otros y tenía una habilidad especial para canalizar esa rabia desbordada en precisión. Con cuidado. Una catarsis. En ese entonces, mis cacerías se limitaban solo a las mascotas, pero, con el tiempo, perfeccioné mis habilidades. Desgraciadamente, siempre he sido un tipo de ideas fijas, así que todo eso de ser asesino por contrato estaba fuera de mi mente. Aunque eso no significa que no haya sabido volcar mi afición en mi trabajo. Hay todo tipo de morales podridas en los padres de esos niños hundidos, y estoy muy interesado en eliminar a esos padres de las inocentes vidas de sus hijos. Las sonrisas en las caras de esos niños liberados es lo único que calienta mi alma y me hace seguir viviendo. El problema es deshacerse de los cuerpos. Pero ya sabes el dicho, los niños se comerían cualquier cosa con chocolate o queso. La boca de la verdad. En algún lugar cerca del centro de Palermo, en Sicilia, Italia, hay un antiguo parque de atracciones. Si paseas por allí, justo al lado de una galería de tiro, hay una vieja estatua de aspecto curioso con una cara grotesca. No intentes acercarte todavía. En cuanto estés a punto de tocarla, por mucho que lo intentes, cambiarás de opinión. Ve a la galería de tiro y paga al dependiente 3 partidas. Te costará el equivalente a $10 en total. No importa cuánto ganes. En cuanto termines la segunda partida, quédate con la pistola y no vuelvas a disparar. El dependiente te pedirá que le devuelvas la suya, pero debes pedirle que pruebe la boca de la verdad. Después de que acepte, podrás acercarte a la estatua. Mete la mano en su boca hasta la muñeca. Una pequeña multitud se reunirá a tu alrededor. Tras unos segundos, sus ojos se iluminarán y tu mano quedará bloqueada. La estatua te hará una pregunta sobre un secreto o un hecho vergonzoso de tu vida, incluso algo de lo que te avergüences. Debes responder la pregunta con sinceridad y en voz alta, sin importar quién te esté observando. Si respondes correctamente, algunos se sorprenderán, otros se divertirán con la verdad, y tu mano será liberada. En las siguientes 2 o 3 semanas, te sentirás un poco diferente. Verás la misma luz de la estatua en tus propios ojos y notarás que la gente se sentirá un poco incómoda al hablar contigo. Esto será por una simple razón. Nadie podrá mentirte. El efecto de esta bendición durará aproximadamente 1 año. Después de que se desvanezca, podrás repetirlo. No le mientas a la estatua. Un mecanismo interno te sujetará los dedos y te desmayarás del susto. Al despertar, estarás justo afuera del parque y no podrás volver a entrar. Al volver a casa, a la mañana siguiente, sentirás algo extraño en la mano que pusiste en la boca de la estatua y descubrirás que te falta el meñique. No habrá cortes ni heridas, solo carne lisa donde solía estar tu dedo. Durante los días siguientes, despertarás cada mañana sin uno de tus dedos. Entre la 1ª y la 20ª mañana, empezarán a faltarte los dedos de los pies. Si intentas pedir ayuda, la gente se reirá de ti y dirá que siempre has sido un mentiroso. En 1 mes, no tendrás extremidades. Ni nariz, ni orejas, ni ojos, ni labios, ni genitales. Solo podrás palpar tus extremidades. Luego, tus extremidades también desaparecerán. Te dejarán donde te quedaste dormido, como un muñón humano, hasta que el hambre y la descomposición te venzan. Si respondes con la verdad, pero mantienes la voz baja, a partir de ese momento y por el resto de tu vida serás un gran mentiroso. Cada vez que intentes decir la verdad, tu voz se cortará y solo saldrá un leve silbido. Los niños están enfermos otra vez.
Billy estornudaba esta mañana y Tommy tosió todo el día. Dijo Emma, lavando los platos de la cena de esa noche. Todd dejó el teléfono y miró a su esposa. Bueno, quizás se resfriaron. Todavía son niños, ¿sabes? Los niños se enferman todo el tiempo. Ya no se enferman así. Emma cerró el grifo. ¿No los viste hoy? Se están poniendo pálidos. Solo han pasado un par de meses. Empezó Todd, frotándose los ojos. Antes no pasaba tan a menudo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Emma. No lo sé. Ya encontraré una solución. Quizá ni siquiera tengamos que preocuparnos. Quizá mejoren. A medida que avanzaba la semana, los niños no mejoraban. Se ponían más pálidos y calientes al tacto. Billy estornudaba coágulos de sangre y Tommy tosía largas marañas de pelo carnoso. Para el miércoles, los niños debían quedarse en casa sin ir a la escuela. Con los niños encerrados en sus habitaciones, los padres discutieron qué hacer. Podríamos intentarlo de nuevo en el albergue para personas sin hogar. Sugirió Emma. Ya lo hicimos las 2 últimas veces. Negó Todd con la cabeza. Hay que variarlo, para que la policía no lo relacione con los demás. A la policía no le importan los vagabundos. Ni siquiera notarán que se ha ido. Dijo Emma, sirviéndose su cuarta copa de vino. Ese era el plan, gente que nadie notaría. Se darán cuenta si desaparecen demasiados. Replicó Todd. Se tapó la cara con las manos y gimió. Después de unos momentos, se le ocurrió una idea. ¿Sabes? Jerry me ha estado enviando mensajes. ¿Tu hermano? ¿Qué quiere ahora? Preguntó Emma, poniendo los ojos en blanco. ¿Más dinero? No, está bastante bien. Dice que está sobrio, de verdad esta vez. Quería venir de visita, quizás este fin de semana. Todd miró a su esposa, esperando no tener que decirlo. Emma dejó su vaso y lo pensó. Podríamos decir que vino a pedir dinero. Parecía que estaba consumiendo otra vez. Le dimos un poco y se fue. Nadie pensaría que ha desaparecido. Solo está drogado en algún sitio, o quizás se escapó de la ciudad para drogarse en otro lugar. La pareja se miró en silencio. Desde arriba, oían a los niños arañando las puertas. Mándale un mensaje. Dile que venga el sábado a cenar. Emma terminó su vino y salió de la habitación. Todd fue a la nevera y cogió una cerveza. Podía oír débilmente los gruñidos que venían de las habitaciones de los niños. Esperaba que no fueran demasiado fuertes para el sábado. Tomó un trago largo y le envió un mensaje a su hermano. Le rompió el corazón, pero los niños necesitaban comer de nuevo. Después de todo, era tarea de un padre mantener a sus hijos. Las cucarachas crecen muy rápido. Las cucarachas crecen rapidísimo. Ojalá se mantuvieran de un tamaño aplastable. Eso facilitaría todo. Pensé en esto la otra noche cuando vi una cucaracha del tamaño de mi dedo del pie. Estaba boca arriba en mi bañera, con las patas retorciéndose como si intentara desesperadamente ponerse en posición vertical, con las antenas temblando. Mi primer instinto fue aplastarla, pero dudé. La cucaracha era tan grande que me hacía sentir culpable por matarla. Además, parecía tan indefensa. Después de dar vueltas y hacer muecas, decidí llenar la bañera y dejar que se ahogara durante la noche. Ojos que no ven, corazón que no siente. A la mañana siguiente, sin embargo, la cucaracha seguía allí, flotando hacia atrás, con las extremidades en el aire como tubos de respiración. Solo que ahora habría jurado que la muy cabrona había crecido como una gota de agua. Probablemente estaba alucinando, así que cuando se me calmaron los latidos y el asco, cogí un vaso de cristal de la cocina y recogí la cucaracha. Luego le puse un poco de lejía al agua y lo dejé en la encimera del fregadero toda la noche. Imaginen mi sorpresa cuando a la mañana siguiente no la encontré por ningún lado. El vaso estaba en el suelo de baldosas, hecho añicos. Encendí la linterna del móvil y seguí sus pequeñas huellas húmedas para ver dónde había ido. Las huellas terminaban en la esquina del baño, justo detrás del inodoro, donde había un agujero del tamaño de una pelota de béisbol en el zócalo. Suspiré, derrotado. La cucaracha se había escapado. Siempre me metía en situaciones así por falta de valor para plantarme. Pero más vale tarde que nunca. Lo pensé un rato y decidí comprar spray matacucarachas de DoorDash porque me pareció la solución más fácil. Entonces vacié toda la botella en el agujero. Tenía que estar muerta ya.
Gracias a Dios no presencié su muerte. Me quedé dormido poco después y seguí dormido hasta que sentí algo arrastrándose por mi brazo. Al principio no pude ver qué era, la habitación estaba demasiado oscura, pero cuando cogí el teléfono de la mesita de noche y encendí el flash, grité a todo pulmón. La cucaracha, ahora del tamaño de una cobaya, me frotaba las antenas. Retrocedí y casi vomité al ver sus patas peludas, su exoesqueleto color caca y la pequeña huella corporal que dejó en el colchón. Salté de la cama mientras gritaba y me limpiaba el brazo. La cucaracha giró la cabeza lenta y sencillamente para mirarme, con las antenas moviéndose. Me fui, asegurándome de cerrar la puerta. Desde entonces duermo en el sofá. La cucaracha probablemente confunde mi inacción con un permiso para aprovecharse. Ha estado robando comida de mi refrigerador y duchándose a voluntad, pero ya no puedo pisotearla, la muy cabrona ha crecido hasta tener mi tamaño. Supongo que tendré que decirlo. De la misma manera que mis padres me soportaron. Tormenta en la autopista. El trueno me hizo empezar a arrepentirme de mi decisión de esperar hasta las 2 de la madrugada para evitar el tráfico. Las tormentas siempre me ponían ansioso. El mundo estaría tranquilo, en paz. Y entonces sentías una gota. El mundo parecía estar bajo el agua. Mis limpiaparabrisas funcionaban a toda potencia mientras intentaba recorrer los 24 kilómetros que me separaban de la siguiente salida. El tramo de la carretera por el que circulaba no tenía iluminación. Mis escasas luces delanteras y los destellos de los relámpagos eran todo lo que iluminaba el caos que me rodeaba. El destello era la única forma en que podía verlo. Medía al menos 2,4 metros de altura y tenía extremidades parecidas a las de una araña. Giré bruscamente, mis neumáticos perdieron tracción mientras el mundo entero empezaba a girar rápidamente. Recuperé la consciencia y el mundo estaba patas arriba. El agua había empezado a acumularse en el techo que ahora estaba debajo de mí. Me desabroché el cinturón de seguridad desesperadamente, cayendo al agua oscura y buscando sin rumbo el bate de hierro que guardaba en el asiento del copiloto. Un fuerte trueno me hirió los oídos cuando finalmente sentí el agarre húmedo del asa y lo saqué del agua antes de empezar a golpear el parabrisas con furia. El parabrisas finalmente cedió y mi chaqueta y mi ropa se rasgaron al pasar a rastras. El mundo estaba completamente negro a mi alrededor, salvo por los altos árboles tenuemente iluminados por las luces moribundas de mis faros. La autopista se alzaba irremediablemente a 6 metros por encima de mí, con la barrera medio rota. Mi teléfono estaba destrozado. Mi coche estaba destrozado. Quise gritar, pero entonces otro destello me iluminó y lo volví a ver, de pie junto a la barrera rota. Corrí a toda velocidad por el bosque, sujetando el bate por delante para no chocar con algo. No oía nada detrás de mí, pero sabía que estaba allí, que con cada trueno y cada relámpago se acercaba. Parecía que habían pasado horas antes de que me topara con una colina enorme y empinada, con la lluvia cayendo como una cascada. Intenté desesperadamente subirla, pero el agua me arrastró. Me giré al ver el siguiente relámpago y lo vi de pie frente a mí, una silueta siniestra contra el destello cegador. Mi miedo se convirtió en rabia y lo embestí con mi bate, gritando mientras lo golpeaba una y otra vez. El chapoteo de la carne me trajo una sensación de familiaridad. Seguí gritando y golpeándolo hasta que cayó al suelo, donde seguí golpeándolo hasta que un destello reveló el rostro anciano de David T. Entonces vi todos los demás rostros, las extremidades maltratadas de diferentes formas y tamaños. Eran todos los que no pagaban sus deudas. Todos con quienes me habían enviado a lidiar. Resollaba una sinfonía inhumana de voces. Por favor, no me hagas daño. Caí de rodillas y lloré, pero el trueno lo silenció. El lugar de la boda. Carl se recostó en su flamante silla giratoria de oficina y examinó con satisfacción la lista de espera. Su abuelo había acertado al comprar ese terreno en particular en el momento justo, y al impulsarlo a hacer realidad su visión. Un precioso y pequeño espacio para eventos justo aquí, perfecto para bodas íntimas, pero también para eventos empresariales y cualquier otra reunión social elegante imaginable. También había acertado en su instinto de no promocionarlo entre alemanes, dirigiendo su marketing y publicidad a un público amplio. La mayoría de la lista de espera estaba formada por titulares de pasaportes estadounidenses, varios británicos y canadienses, y un puñado de indios e iraníes. Carl negó con la cabeza con incredulidad.
¿Quería la gente celebrar su boda temática definitiva aquí, en el corazón histórico de Europa? Al parecer, sí, al parecer, no se cansaban. Todo había salido tan rápido. El ansia era innegable. Se emitieron los permisos, se completaron las inspecciones, las campañas de marketing se pusieron en marcha como un reloj. Recordó la primera conversación con su abuelo hacía apenas un año. Su abuelo era muy joven cuando todo se vino abajo, ahora en una residencia de ancianos, pero tan agudo como siempre. ¿Estás seguro, abuelo? Parece un poco, digamos, de mal gusto. El abuelo soltó un bufido brutalmente desdeñoso. Carl, ¿ves a estadounidenses celebrando bodas en plantaciones donde había esclavos? ¿A quién le importa? Somos empresarios. Sabemos lo que la gente quiere y se lo proporcionamos. No te estoy diciendo que hagas nada ilegal aquí. No. Carl no estaba tan seguro y había consultado extensamente con abogados. Al parecer, el abuelo tenía razón. No había nada ilegal en organizar una fiesta privada con un tema distintivo de, bueno, la Alemania histórica. La historia, en concreto, de, bueno, todo lo que sucedió en las décadas de 1930 y 1940. El abuelo tenía un montón de recuerdos, obras de arte, cuidadosamente conservados y mantenidos con cariño de esa época. Intentó insistir en que Carl los usara a todos en el salón principal. Pero Carl se puso firme. Contrató a uno de los mejores diseñadores de interiores de Múnich y se aseguró de que todo estuviera presentado con mucho gusto. Y valió la pena. Carl simplemente no podía olvidar a las novias, los apuestos novios y su séquito, elegantemente vestidos, posando y sonriendo bajo icónicos carteles del Tercer Reich, tomando fotografías profesionales de la boda. Pero lo hicieron. Hacían cola, si su lista de espera era prueba de ello. El hecho de que el lugar estuviera en ese sitio en particular, a tiro de piedra de las estaciones de tren, también era un atractivo adicional. Su teléfono empezó a vibrar. Era su abuelo, con una nueva idea de negocio, planeando expandirse. El máximo juicio. Aquel que pueda verlo, sabrá que está por decidirse su destino final. Su existencia dependerá del fallo que ejecute aquel ser venido desde los principios mismos de los tiempos. Ante tal imagen todos caen y hacen reverencias, pues aparenta no ser nada de lo que es en verdad. Justo, impasible, analítico, sabedor de todo lo que los humanos ignoran. Su decisión es definitiva, pero durante el juicio se muestra paciente, dispuesto a escuchar a ambas partes, al acusador y al acusado. Su sola presencia causa un impacto tremendo. Se le puede ver como un ser oscuro, sin rostro, solo se le pueden apreciar dos enormes ojos redondos sin pupilas. Su cabeza aparenta ser humana pero contiene la información y los conocimientos de infinitos eones y de infinitos multiversos. El futuro escapa a su saber, pero casi puede predecirlo. Dos enormes alas cubren sus espaldas. Una de plasma incandescente rojo y la otra de plasma congelado azul. Su mano derecha no es visible, pero se cree que con ella está manipulando la materia cósmica de la que están hechas las almas. La mano izquierda sostiene un enorme mazo hecho de un material desconocido. Se cree que el mazo es la fusión de todos los materiales del multiverso, unidos por la propia voluntad de quien los manipula. Cuando cae, los multiversos se estremecen, se encogen y friccionan sacando chispas que pueden dar origen a otros multiversos o destruirlos. No tiene voz. Sus veredictos son transmitidos directamente a la conciencia del acusado. Su voz es la voz universal que todos escuchan, incluso los sordos y los necios. La vida siempre será la fiscal, te imputará todos y cada uno de los más horribles pecados que habrás cometido durante tu vida, aún sin saberlo. La evidencia será contundente y precisa. Tú te revolverás en un mar de lágrimas, pedirás clemencia, en algunos casos te regodearás de lo cometido. Te defenderás, tratarás inútilmente de confundirlo, tus testigos lo intentarán de igual forma, pero todo será en vano. Él y solo él te podrá dar otra oportunidad para presentar de nuevo tu caso. Él y solo él te dirá tus fallas y tus aciertos. Él y solo él dirá su veredicto final y la sentencia habrá de cumplirse inmediatamente. El gran mazo caerá y tu alma será esparcida hacia los límites infinitos del espacio y el tiempo. Tu piel se desintegrará y tú serás completamente consciente. Tu sistema nervioso se cargará de energía e irá desapareciendo dolorosamente. Nunca estuviste más alerta en toda tu vida. Los músculos y tus órganos se inflamarán y explotarán en todas las direcciones. Lo sentirás todo. Tus huesos se calcinarán hasta la médula y las cenizas se esparcirán en el olvido. Toda tu obra desaparecerá junto con tu ser. No quedará nada de ti, a menos que él así lo quiera.
Tu alma será devuelta y mezclada con la infinita materia de las almas manipuladas y revueltas, esperando ser reciclada en uno de los incontables multiversos, en uno de los parajes más recónditos de los tiempos venideros. El juez supremo te ha juzgado. Alimentadores. El miedo olía. Era el sabor en la garganta de Kenton, metálico y dulce como sangre y azúcar recalentado. Se aferraba a las baldosas rotas del alcantarillado, a las tuberías oxidadas que corrían más profundo de lo que cualquier mapa de la ciudad se atrevía a admitir. Allí abajo, debajo de Canal y Chambers, solo estaba The Plane. Había oído los rumores de la central de saneamiento sobre ratas del tamaño de Rottweilers desde su primer día, pero nada lo preparó para la criatura sin ojos y de escamas blancas que habían sacado del Sub-4 la noche anterior, con su boca hecha una espiral de dientes afilados. No había dormido. Solo con una linterna débil y una radio moribunda, Kenton bajó para una revisión rutinaria. Una alerta de desbordamiento de la línea 92. Su supervisor lo había descartado como probablemente un iceberg de grasa, pero el aire en los túneles le parecía extraño, demasiado cálido y empalagoso. Pasó por un camino de ámbar resbaladizo, tuberías roídas y arañazos profundos que ningún carro podría hacer. El suelo descendió donde no debía, el viejo ladrillo dio paso a un basalto tallado con las letras descoloridas. Acueducto de Nueva York, 1897. Entonces llegó el sonido. No era agua. No eran ratas. Respiración. Rítmica. Lenta. Cercana. Kenton apagó la luz, la repentina oscuridad absoluta se hizo presente. Un tenue resplandor verde de su reloj reveló una figura al frente. Su columna vertebral, segmentada como la de un ciempiés, brillaba con la mancha ámbar. Una cola con la punta de una fronda se arrastraba tras ella. Al moverse hacia un rayo de luz distante, apareció su cabeza. Una fusión de un delfín y una calavera de porcelana, con la mandíbula abierta verticalmente como una flor. Olfateó. Se detuvo. Giró su cara de calavera hacia él. No corrió. Retrocedió, lento y silencioso, con el corazón frenético latiendo como un tambor contra sus costillas. Un susurro de escamas resbaladizas sobre el hormigón rozó la pared a su lado. Luego otro. Venían más. Corrió, sin aliento, con las botas chapoteando en la escorrentía que le llegaba a los tobillos. Su radio cobró vida con un chirrido de estática, y el ruido convirtió los aparatos en un coro de aullidos. Subió a gatas por la escalera de hierro, con el sonido de garras o dientes estallando bajo sus pies. La tapa de la alcantarilla que tenía encima se abrió de golpe, dejando escapar un chorro de óxido y agua fétida. Rodó por la Sexta Avenida, con arcadas, empapado y temblando. 2 paramédicos y su supervisor corrieron hacia él. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Señaló el agujero. Están organizados, dijo, con las palabras entrecortadas. Tienen calles. Luces. Huelen a jarabe. ¿Quién?, negó con la cabeza, incapaz de hablar. La tapa de la alcantarilla se cerró con un tintineo. Silencioso. Como una puerta que se cierra. Como si alguien hubiera dejado de vigilar. Mi esposo y yo somos poliamorosos. No es ningún secreto que tengo varias relaciones a la vez. Liam era la luz de mi vida. Nunca había creído en las almas gemelas hasta que lo conocí en Target, escondido detrás de una lámpara de araña. Era alto, se cernía sobre mí, con ojos brillantes y una sonrisa cálida. Cabello rubio y espeso y piel radiante. Al principio era tímido, miraba al suelo, hablándole a mis zapatos. Lo llevé a casa y empezamos a salir. Luego me pidió matrimonio. Mis padres detestaron nuestro compromiso al instante. No entendía por qué. Liam siempre era brillante y peculiar, saludándolos desde el dormitorio. «Hola, señora Calloway», gritaba, pero ella nunca respondía. Mamá intentó sonreír. No le gustaba entrar en casa, así que se quedó en el umbral, abrazándome, con las lágrimas empapando mi camisa. Intenté apartarme, pero ella se aferró. «Cariño, no creo que sea buena idea», susurró, apartándose. Sus ojos brillaron. «Respetamos cada decisión que tomes», dijo mamá en voz baja. Pero esta no. Quería mucho a Liam. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mis padres, entre lágrimas, aparecieron con algunos familiares de Liam. No se movieron. Solo hablaban cuando Liam lo hacía. Noah, mi amigo, dejó de venir a casa. Cuando lo hacía, se asomaba por la ventana, negándose a entrar. Liam y yo éramos felices, así que no me importaba.
Convertimos nuestra casa en un hogar, y durante la decoración, me acerqué más a Poppy, quien me ayudó a pintar las paredes. Siempre estaba cubierta exclusivamente de rosa. Cain, quien dio los toques finales al dormitorio, se sentó en el alféizar de la ventana, con las piernas cruzadas y los labios curvados en una sonrisa. Me quedé fascinada por la belleza de Poppy, con la cara salpicada de pintura rosa y su adorable mono. La sonrisa de Cain lo magnetizaba. Al principio, Liam dudó, pero con el tiempo me dejó experimentar, saliendo con ellos también. Me enamoré de ellos. De los dedos de Poppy, suaves como cerdas contra mi piel. Cada noche, me pintaba estrellas en la espalda con la punta de los dedos. Cain me abrazó fuerte, envolviéndome en su calor, sin soltarme jamás. Y Liam se alegró por mí. Éramos felices. Alice. La voz de mamá me sobresaltó. Estaba de pie en la puerta. En lugar de abrazarme, me dio una bofetada y vi estrellas centelleantes. Alice, mírame. Susurró, agarrándome la barbilla y obligándome a girar. Parpadeé. Las hermosas paredes de nuestra sala se estaban desmoronando, cayendo a pedazos, una podredumbre gruesa y negra se extendía por el techo. Había demasiadas puertas, demasiados escalones en la escalera, una oscuridad viscosa y goteante se deslizaba por un hermoso color rosa. El moho se pegaba a la alfombra, revoloteando con insectos. Alice. Gritó mamá. Me agarró de la mano y me jaló adentro. Cariño, esto tiene que parar. Estás enferma. Señaló a Liam, iluminando la habitación fría y oscura. Su expresión era triste. Poppy y Cain no me miraban. Estás teniendo citas con tus muebles. Mi cámara para mascotas muestra el futuro. La cámara para mascotas era una ganga. En serio, se la robé a una acaparadora a la que le cuidaba sus gatos. Configurarla fue sencillo. Encenderla, descargar una app con unas impresionantes 1.2 estrellas de calificación, y podía ver a Sir Paddington III dormitando en mi almohada cuando quisiera. Graham no estaba tan entusiasmado. ¿Tenías que apuntar a nuestra cama?, preguntó. Me encogí de hombros. Ahí es donde Pau pasa todo el tiempo. Pronto descubrí por qué la app tenía una mala calificación. La cámara no guardaba video, solo tomaba fotos con 10 minutos de diferencia. Aún así, cuando llegaba a casa por la noche, disfrutaba mirando fotos de lo que Pau había estado haciendo mientras yo estaba en el trabajo. Una noche, mientras Graham estaba ensayando con la banda y yo estaba en la cama, pasé por alto sin querer la foto más reciente. Para mi sorpresa, se cargó otra. 9:51 p.m. Estaba sentada en la cama, navegando en mi teléfono. Eso fue 2 horas en el futuro. La aplicación falló y etiquetó una foto actual con una hora futura. Volví a deslizar el dedo. 10:01 p.m. Estaba rellenando un tazón de comida para gatos a los pies de la cama. Abrí los ojos como platos. Busqué en Google la marca de la cámara y leí cientos de reseñas, e incluso una entrada de blog taiwanesa traducida automáticamente donde probaba varias cámaras en un parque interior para ardillas hecho a medida. Mi cámara quedó en último lugar. Nadie mencionó que su aplicación mostrara horas extrañas. Volví a la aplicación y revisé las fotos futuras. 10:11 p.m. Estaba de pie, con el teléfono pegado a la oreja. En las siguientes fotos, caminaba de un lado a otro, hablaba y gesticulaba de forma cada vez más salvaje en una llamada de más de una hora. 11:31 p.m. Estaba gritando, con el rostro desencajado de rabia. 11:41 p.m. Estaba de pie frente a la cámara, con un cuchillo de cocina en la mano derecha. Mi mano izquierda estaba levantada, con los dedos torcidos extendiéndose hacia el lente como patas de araña. Ese fue el final de la transmisión. La última foto debió ser de mí apagando la cámara. En el presente, sonó la alarma de mi teléfono para la cena de Pau. Sobresaltada, miré la hora. 10 p.m. Graham debería haber llegado a casa hace una hora. Mientras alimentaba a Pau, llamé a Graham. Mi preocupación aumentó cuando la llamada se fue al buzón de voz. Le escribí a sus compañeros de banda. Mi teléfono sonó rápidamente mientras llegaban las respuestas. Sunil. Hola Ali. Dejé Neon Pines en mayo. Graham no te lo dijo. Tomo. Oye, Graham y Jess no vinieron hoy. Se han perdido los últimos 3 ensayos, jaja. Una llamada de Graham apareció en mi pantalla. Respondí, y su voz resonó por los altavoces, cariñosa y arrepentida. Ali, oye, lo siento mucho, el ensayo se retrasó muchísimo. Voy a pasar por Chick-fil-A, ¿quieres algo? Me puse de pie, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír mi propia voz temblorosa. Graham, ¿quién es Jess?
Reglas de la zona de investigación 51. Bienvenido a la zona de investigación 51. Como usted sabe, hace cerca de 50 años la ahora ex Área 51 fue desmantelada y semidestruida de forma desconocida. Nosotros buscamos todo tipo de restos o evidencias de la zona. Su trabajo es documentar y, si es posible, recolectar evidencias. Contará con provisiones para una semana, que es el límite máximo de tiempo que tendrá, así como una pequeña cabina, ubicada en el piso 0 para que pueda descansar, y un mapa de las instalaciones, el cual debe memorizar casi a la perfección. Aún así debe de seguir ciertas reglas, para garantizar su supervivencia el mayor tiempo posible. Para su trabajo puede investigar las instalaciones, pero tiene terminantemente prohibido entrar a el piso -4 o más debajo de este. Desconocemos casi por completo lo que se resguardaba en esas secciones, pero con solo escuchar los sonidos inconexos y casi humanos se puede dar una idea. A 500 metros de las instalaciones, habrá un lago cercado. No importa si está lleno, congelado o completamente seco. No importa si llega a escuchar voces que le resulten familiares. No se acerque a él. Nuestros informes confirman que la mayoría de gente que se acercó al lago no ha vuelto a salir. Si llega a observar una furgoneta blanca con un logo desconocido, aléjese de ella lo más pronto posible y escóndase. Desconocemos las actividades de esta fundación, pero 4 de cada 5 personas que hemos mandado a esta zona han desaparecido por años. Si en sus sueños unas sombras grises o solamente una voz le pregunta sobre una zona específica, respóndale con sinceridad. No son enemigos, pero tampoco aliados, y no sabemos qué pasará si no le contesta correctamente. Como ya he mencionado, en su trabajo sería posible que pueda recolectar evidencias. Lo que le pedimos sí o sí es que recolecte el máximo de documentos posible, que se encuentran desperdigados por las instalaciones. La información de los documentos es confidencial, pero le podemos decir que tiene que ver con las criaturas del piso -4 y posteriores. La mayoría de las anomalías se encuentran en los pisos prohibidos, sin embargo, en el piso 1 y 2 se puede encontrar con restos de sangre, y, probablemente escuche gritos de ayuda. No acuda a ellos. Los gritos pueden seguirlo por el resto del día. No se preocupe, lo que está gritando no es humano, y probablemente esté contenido. En ninguna circunstancia intente caminar por el desierto. Dejando de lado el hecho de que morirá de sed, puede ser encontrado por algo más, y créame cuando le digo que preferiría morir de sed. En su investigación puede toparse con una granja, aparentemente abandonada. Para entrar, cambie de posición los bloques de paja que se encuentren ahí. Cuando acabe de investigar deje como están los bloques y eche a correr. Ni se le ocurra pasar la noche ahí, porque al salir se encontrará con los bloques de paja en su posición original, creando una prisión para usted, de la cual no podrá salir, a menos que quiera conocer al que posicionó los bloques. Bueno, es todo. Le recomiendo guardar la cinta para recordar las reglas. Esperamos que pueda sobrevivir. La compañía de alquiler de cuerpos del sur de California. Bobby Marks se acercó a la recepcionista con una sonrisa demasiado familiar. «Hola, Bobby», dijo ella. «¿De vuelta otra vez? Necesito un nuevo alquiler», dijo él. Bobby comenzó una pequeña empresa tecnológica durante la universidad, y cuando la compañía se hizo pública se volvió asquerosamente rico. Como todos los hombres ricos, Bobby se consideró invencible, y eso es lo que lo llevó a la heroína. Desafortunadamente, ser un adicto no era muy elegante, por lo que Bobby comenzó a alquilar los cuerpos de otras personas para drogarse. ¿Otro? Bobby, acabas de alquilarlo ayer. ¿Qué pasa esta vez? Bobby sonrió. Sabía que podía devolver un cuerpo por cualquier motivo, por lo que dio la misma excusa de siempre. Este cuerpo tiene pesadillas. Quiero uno nuevo. La recepcionista le miró mal, pero comenzó a completar el papeleo para conseguirle a Bobby un nuevo cuerpo. La compañía de alquiler de cuerpos del sur de California fue la última moda. Por una tarifa exorbitante, le darían la mente a un nuevo cuerpo. ¿Quieres competir como atleta profesional? Tienen un cuerpo para eso. ¿Quieres tener sexo con extraños y no preocuparte por las ETS? Tienen alquiler más barato para eso. ¿No puede permitirse alimentar a su familia? Preste su cuerpo a la compañía y le pagarán para que otros lo alquilen. Solo tengo un alquiler disponible en este momento, Bobby, dijo la recepcionista. Lo tomaré. Bobby soltó, mientras la enfermedad de la droga comenzó a girar en su estómago. Bueno, al menos no eres exigente.
Bobby fue traído de vuelta al quirófano, y después de un procedimiento mínimamente invasivo, su mente fue transferida de un cuerpo a otro. Para Bobby, el alivio fue inmediato, lo que lo llenó de emoción infantil. Apenas había salido del edificio cuando habló por teléfono con su distribuidor. Al cabo de una hora estaba de regreso en su ático, probando su heroína para asegurarse de que no contenía fentanilo. La sobredosis era para personas pobres, no para alguien tan importante como Bobby. Con todo revisado y listo para usar, Bobby comenzó su rutina demasiado familiar. Cuchara, bola de algodón, encendedor, jeringa. Bobby estaba a punto de disfrutar de la heroína por primera vez, nuevamente, cuando algo lo detuvo. ¿Qué diablos estás haciendo? Había una voz dentro de la cabeza de Bobby que claramente no era suya. ¿Hola? Bobby dijo en voz alta. ¿Estás usando mi cuerpo para drogarte? Eso es una mierda, hombre. Esto fue malo. Se suponía que la mente del cuerpo de alquiler estaba inactiva, pero por alguna razón se despertó. Ahora había dos mentes ocupando un cuerpo. Bobby quería regresar a la compañía de alquiler y hacer que solucionaran este problema de inmediato, pero se sorprendió al descubrir que no podía moverse. Era un extraño en ese cuerpo, después de todo. El propietario original tenía más poder. Lo siento por esto. Espetó la voz. Bobby observó con terror mientras extendía la mano y llenaba la jeringa con suficiente heroína para matar a un elefante. Si mueres mientras alquilas mi cuerpo, mi familia recibirá una gran cantidad de dinero. Por favor, no tomes esto como algo personal. ¿Viste a un chico, Jenny? Lo primero que me preguntó el médico cuando me llevaron en silla de ruedas a la ambulancia, con el corazón latiendo a 170 latidos por minuto, fue: ¿hablaste con un chico? Casi me río. ¿Cómo podría? No había visto a un chico desde que tenía 12 años, en McDonald's cuando escuché latidos de corazón sincronizados detrás de mí. Luego un splat. Una pareja de adolescentes había explotado, rayas de rojo goteaban del techo. Todavía recuerdo una mancha escarlata en mis zapatos rosados. Mamá me recogió, pero afuera estaba el caos. Adolescentes implosionando en las calles. Una adolescente rubia corrió hacia mí. Parpadeé y ella eran gruesos riachuelos rojos que me pegaban los ojos. El virus estaba basado en hormonas, dijeron los periodistas, y rápidamente eliminó a la mitad de la población de adolescentes. El gobierno entró en pánico, preocupado por la próxima generación. Entonces, había pasado los últimos 4 años en un campo de trabajo disfrazado de un complejo de rehabilitación. Chicas a un lado de la ciudad. Chicos del otro. Y sin embargo, de alguna manera, todavía estábamos estallando. Una enfermera de aspecto joven revisó mi tasa de calor, y sus ojos se abrieron. Ella ya estaba colocando láminas de plástico. Jenny. Ella dio un paso atrás comprensible. Cariño, tienes un latido muy alto, que como todos sabemos. Ella bajó su voz. ¿Has visto o hablado con un chico? Me mordí la lengua, mirando fijamente mi uniforme de campamento. No. Susurré, y en la pantalla a mi lado, mi corazón se disparó. La enfermera suspiró. Si todavía estás aquí cuando regrese de mis vacaciones, vamos a hablar. Ella se fue, y yo gemí, dejando caer mi cabeza sobre la lamentable almohada. ¿También estás a punto de explotar? La voz me sorprendió. No estaba sola dentro de la sala de cuarentena. Por aquí. La voz se rió. Levanté la cabeza. Frente a mí, una chica morena de cola de caballo se sentó con las piernas cruzadas en una cama de observación. Llevaba un poncho de plástico. Le eché un vistazo y me eché a reír. Ella frunció el ceño, antes de crujir, sus labios se dividieron en una sonrisa. ¿Me veo estúpida? Asentí, y mi monitor volvió a aumentar. Bueno, eso no es bueno. La chica se inclinó. Estás, literalmente condenada. Ella inclinó la cabeza, levantando una ceja. ¿Viste a un chico? Se burló de la voz de la enfermera, riendo. Su sonrisa era contagiosa. Mi monitor comenzó a chillar y podía escucharlo nuevamente. Pero esta vez fue mi propio latido de corazón. En la esquina de mi ojo, estaba subiendo, un zigzag de color rojo. 190, 210, 230. ¿Cómo te llamas? La chica preguntó. 270. Estaba entrando en un paro cardíaco. Mi aliento se estremeció, pero estaba sonriendo. De alguna manera, no estaba segura de cómo explicarlo, no fue porque vi a un chico. Mi corazón comenzó a latir porque una chica en mi dormitorio me sonrió. Hacía calor. Pero era agradable. Aumento de temperatura. Algo así como nadar bajo un sol abrasador. Sonreí a la chica y cerré los ojos.
Soy Jenny. La hija de la vecina me sigue pidiendo que revise la mirilla para ver si hay alguien llamado Danny. A veces, mi vecina Amy me pide que la cuide. Nunca me quejo. Es una mujer educada, madre soltera. Su hija, Emma, es una niña de 5 años tranquila y silenciosa. Una niña dulce. Casi siempre me obedece. A veces hace pucheros y tira su pequeño juego de té, volteando su pequeña mesa de plástico cuando se enfada. Pero tiene una costumbre extraña. Me tira de la manga y susurra. ¿Puedes ver por la mirilla a ver si está Danny? Pensé que era un juego, algún amigo imaginario que inventó para sus fiestas de té. Le hacía caso y veía por la mirilla. Siempre estaba vacía. Al anochecer, Amy volvía del trabajo, me daba las gracias y yo me iba a casa. Hace poco, mientras charlábamos después de su regreso, mencioné casualmente el juego de la mirilla. Su rostro cambió. Alex, dijo lentamente. Su voz no coincidía con su tono cálido habitual. Por favor, no hagas eso más. No dio más detalles. Solo murmuró que era un hábito que quería que Emma dejara, pero no me sentó bien. Al día siguiente, volví a cuidar a la niña. Emma jugaba con su casa de muñecas y su juego de té como siempre, pero la advertencia de su madre persistía. Entonces me miró con esos ojos abiertos y expectantes. Alex, ¿puedes comprobar si Danny ya llegó? Dudé. Emma, sabes que Danny no es real, ¿verdad? Frunció el ceño. Sí que lo es. Yo lo invité. Intenté mantener un tono ligero. Emma, nunca viene, cariño. De repente, gritó. Por favor. Danny está aquí. Le dije que venga. Volteó el juego de té, tiró las tazas, me tiró de la camisa y me golpeó con sus pequeñas manos. Me quedé paralizado. Nunca se había comportado así. Vale, vale. Dije, sujetándole las muñecas con suavidad. Voy a comprobarlo. Cálmate, ¿vale? Caminé hacia la puerta. Y cuanto más me acercaba, peor me parecía todo. El aire estaba quieto. Más pesado que antes. Tragué saliva con fuerza y me aclaré la garganta. Señor Danny, ¿está ahí? Silencio. Mira, nadie. Llama. Un único golpe seco resonó al otro lado. Se me puso la piel de gallina. La voz de Emma sonó tranquila detrás de mí. El señor Danny no dice nada. Tienes que echar un vistazo. Miré la puerta. Dudé. Luego, lentamente, acerqué 2 dedos a la mirilla. Un destornillador irrumpió. Se clavó en la pequeña abertura, rozándome la mano. La sangre salpicó la puerta. Grité. Detrás de mí, Emma aplaudió y rió. Danny está aquí. Danny está aquí. Me quedé paralizado, mirando el metal que sobresalía como un apretón de manos torcido. No dije ni una palabra el resto de la noche. Simplemente me senté cerca, observándola. Cuando Amy regresó, pregunté, ¿quién es Danny? Se puso rígida. Evitó el contacto visual. Por fin dijo, Danny era mi marido. Murió hace 1 año. Emma no lo sabe. No dejaba de preguntar cuándo volvería a casa, así que le dije que quizás algún día. Suspiró. Solo era una mentira tonta. No pensé que aún lo recordara. No sabía cómo explicar lo que pasó. Después de eso, simplemente dejé de cuidar a la niña. Ahora ya no puedo mirar por la mirilla como antes. Cada vez que me acerco a la puerta, primero pongo 2 dedos en la mirilla. Aunque es gruesa. Aunque sé que solo es metal y vidrio, no puedo evitar comprobarla, aunque no haya nadie al otro lado. La tercera persona. Vivo solo, pero hay 3 cepillos de dientes en el baño. No es una metáfora ni un proyecto artístico raro. Tengo un solo cepillo de dientes. Uno azul. Siempre he usado el azul. Pero hace 2 semanas, vi un cepillo de dientes rojo en el soporte junto al mío. Supuse que era un sobrante del anterior inquilino o algo que había olvidado. Lo tiré. 2 días después, el cepillo de dientes rojo estaba de vuelta. Limpio. Húmedo. Pensé que quizá lo estaba perdiendo. Estrés, falta de sueño, lo que fuera. Empecé a cerrar la puerta de mi habitación por la noche, por si acaso. Vivo en un piso de una habitación. No tengo compañeros de piso, ni mascotas. Nadie tiene una llave de repuesto. Entonces llegó la taza. Una mañana, una taza blanca desportillada apareció junto a mi lavabo. Dentro había la colilla de un cigarrillo, húmeda y a medio fumar. No fumo. Nunca lo he hecho. Mis ventanas estaban cerradas. La puerta también. Revisé las cámaras de seguridad del edificio. No había nada.
Nadie había entrado ni salido en más de 48 horas. Luego las cosas empeoraron. Hace una semana, me desperté con el sonido de una respiración. No era la mía, era baja, superficial, áspera. No venía de afuera. Era de la habitación, no podía moverme. Mi cuerpo se paralizó como si estuviera atrapado en pegamento. Solo una sensación de absoluta incomodidad en el aire. Después de lo que me pareció una eternidad, logré encender la lámpara. No había nadie. Pero en la pared, dibujadas con algo grasiento, había 2 huellas de manos. Arriba. Como si alguien se hubiera subido a mi cama y se hubiera inclinado sobre mí mientras dormía. Llamé a la policía. Registraron todo el lugar de arriba a abajo. Nada. No había señales de que hubieran forzado la entrada. No había evidencia de nadie más. Me dijeron que probablemente eran alucinaciones relacionadas con el estrés. Pero las huellas de manos eran reales. No dormí la noche siguiente. Me quedé despierto observando cada rincón del piso, esperando a que algo se moviera. A las 3:42 am, se abrió el grifo de la cocina. No del todo. Solo un goteo lento y silencioso. Me acerqué con el corazón en un puño, lo cerré y, al mirar hacia la ventana sobre el fregadero, vi el reflejo de un hombre detrás de mí, cabeza rapada. Sin cejas. Ojos grandes y húmedos. Al girarme, nada. Pero el suelo estaba mojado. Aquí viene lo peor. Lo que me hace sentir que ya he ido demasiado lejos para salir. Anoche, instalé la cámara de mi teléfono en mi habitación mientras dormía. Solo para demostrarme a mí mismo que esto era real. Que no estoy loco. Vi la grabación esta mañana. A las 2:17 am, la puerta del dormitorio se abre lentamente. Un hombre entra. Silenciosamente. Seguro de sí mismo. Como si lo hubiera hecho cientos de veces. Se queda de pie junto a mí durante 11 minutos. Solo respirando. Observándome. Entonces, y te juro que casi vomito, mira directamente a la cámara. Él lo sabe. Sabía que estaba grabando. Y en el último fotograma, justo antes de que se corte la grabación, se inclina hacia mi oído y susurra. Eres el tercero. Me fui del piso. Pero no le dije a nadie a dónde iba. No publiqué nada en internet. No usé mi tarjeta bancaria. Y de alguna manera, esta mañana, cuando me desperté en el motel barato que pagué en efectivo, el cepillo de dientes rojo ya estaba en el baño. Y ahora son 4. Alguien está usando mi identidad y me dejó un mensaje. Espero estar publicando esto en el lugar correcto. Normalmente soy una persona racional, pero el último mes me ha desconcertado tanto que solo necesito que alguien me diga que no me estoy volviendo loco. Hace aproximadamente un mes, mi banco me llamó para verificar lo que, según dijeron, era un cambio de domicilio rutinario. Me preguntaron si me había mudado recientemente a alguna ciudad de Michigan. Nunca he vivido en Michigan, apenas he estado de paso, así que les dije que no, y marcaron mi cuenta como fraudulenta y me enviaron una tarjeta nueva. Ese tipo de cosas son molestas, pero pasan, ¿verdad? Eso pensé hasta que una semana después llegó un sobre sencillo por correo. Sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel con la frase, recuerda lo que olvidaste aquí, escrita en mayúsculas. Ni siquiera era mi letra, pero claramente estaba escrita a mano. Intenté reírme, pero guardé la nota por si llegaba a ser de importancia. El momento pareció una coincidencia excesiva. Luego empezaron a pasar otras cosas raras. Mi vecino de arriba, a quien apenas conozco, me saludó por mi nombre y me preguntó si mi viaje a Michigan había ido bien. Cuando le dije que nunca había ido, pareció confundido y se disculpó. Llegaron paquetes a mi puerta, uno con un libro sobre trastornos de la memoria, que no pedí, otro con una camiseta de la escuela primaria de mi infancia, y luego una llave de casa común y corriente pegada a una postal vieja del centro de Ann Arbor. Ninguno tenía remitente, y nada en mi historial de Amazon o correo coincidía. En Instagram, empecé a recibir mensajes directos de una cuenta en blanco que decían, tú también estuviste ahí. Lo denuncié y lo bloqueé, pero antes hice capturas de pantalla, por si acaso. En ese momento, la paranoia empezó a apoderarse de mí. Empecé a llevar un registro de todo lo extraño, tomando fotos de los paquetes y anotando horas y fechas. Revisé mis informes crediticios, no había nada, mis redes sociales, solo los mensajes directos raros, e incluso hablé con un amigo del departamento de informática sobre el robo de identidad digital. No encontramos ningún rastro de una filtración, pero empecé a preguntarme si era alguien a quien realmente conocía. El verdadero punto de quiebre llegó el fin de semana pasado.
Una enfermera de un hospital psiquiátrico de Michigan me llamó al móvil, diciendo que acababa de darme de alta contra la recomendación médica y me preguntó si necesitaba algún seguimiento. Tenía mi nombre completo, fecha de nacimiento e incluso mi antiguo contacto de emergencia de la universidad, información que nunca he publicado en ningún sitio público. Le dije que se había equivocado de persona, pero, sinceramente, su tono me hizo sentir como si yo fuera el equivocado. Desde entonces, presenté una denuncia policial, se lo conté a mi casero, cambié todas las contraseñas y empecé a guardar bajo llave mis documentos importantes. Duermo con las luces encendidas y reviso la puerta 3 veces antes de acostarme. No me siento seguro en mi propio apartamento y me pregunto constantemente qué me perdí o qué vendrá después. Esta noche, me deslizaron una tarjeta por debajo de la puerta. Solo decía, lo siento por lo que hice. La misma letra desconocida, tengo miedo. No sé si alguien intenta aterrorizarme, manipularme o engañarme, o si hay algo de mi pasado que no recuerdo. Pero sé que alguien tiene información específica sobre mí, y no tengo ni idea de cuál es su objetivo. ¿A alguien aquí le ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te proteges de alguien que intenta apoderarse de tu vida? Mis abuelos intentaron advertirme sobre ese lago, pero no les hice caso. Mi novio pagó el precio. De pequeña, mis abuelos siempre me advertían sobre acercarme al agua en nuestra casa de verano, y debería haberles creído. Mi novio y yo estábamos visitando la casa de verano de mis abuelos. Estábamos muy emocionados por llegar, ya que ambos estábamos trabajando duro antes. Esas vacaciones eran justo lo que necesitaba. Condujimos hasta allí y todo fue como siempre. No pasó nada raro ni inusual el primer día. Estábamos cocinando en una fogata y contándonos historias, cuando le comenté que mis abuelos siempre me advertían sobre acercarme demasiado al agua. Le conté los sobreprotectores que eran con eso y que nunca me dejaban ir sola al lago. Seguro que vieron algo raro allí. Me dijo mi novio con una sonrisa burlona. Ni hablar, solo tenían miedo de que me ahogara. Los viejos no creen que los niños sepan nadar. Argumenté. Hablamos de diferentes temas después de eso y nos fuimos a dormir. Al día siguiente me desperté sintiéndome bien. Quería sentirme aún mejor y decidí ir a nadar. Caminando hacia ese lago, tuve un horrible recuerdo de mis abuelos susurrando en secreto sobre un Nixie en ese lago. Recordé haber escuchado una conversación sobre cuando mi abuelo era joven. Decían que una criatura llamada Nixie se llevó a su hermano y que no deberían contarme nada. Mi abuelo y su hermano estaban nadando en el lago cuando, de repente, su hermano se sumergió. Esa fue la última vez que vio a su hermano. Recordar eso me hizo tener un poco de miedo del agua, pero pensé que simplemente lo inventaron para que el agua pareciera una amenaza. Cuando llegamos a ese lago, había pájaros cantando y grillos chirriando. ¿Tú quieres meterte primero? Le pregunté a mi novio. Ni hablar, hace demasiado frío. Creo que ni siquiera quiero nadar. Respondió. Vamos, eres un hombre, y esa agua fría no es una amenaza para ti. Le dije, bromeando. De acuerdo. Respondió y empezó a quitarse la ropa. Nos desvestimos y fuimos al muelle. El agua estaba bastante clara para ser un lago. Casi se veía el fondo. Vi una figura oscura parecida a un pez nadando bajo el muelle. Era más grande que los peces promedio de ese lago. Era enorme. Nadó bajo el muelle y se quedó allí. Justo cuando mi novio estaba a punto de saltar. No te metas. No confío en este lago. Grité. Mi novio se detuvo, se giró y me miró fijamente. ¿Qué? Preguntó. Entonces todo quedó en silencio. Todos los pájaros dejaron de cantar al mismo tiempo, al igual que los grillos. Fue realmente extraño. No te metas al agua. Seguí pidiéndole. Me convenció de que volviera a nadar y simplemente se metió. Justo antes de que se metiera, vi movimiento en el agua. Vi algo moviéndose entre los juncos. Era verde oscuro, un poco musgoso. Se parecía mucho a un humano, pero tenía algún aspecto extraño. Fue solo un vistazo rápido y luego desapareció. Mi novio se metió al agua y nadó un rato. Entra conmigo. Gritó. Luego se zambulló. Estuvo bajo el agua más tiempo del que esperaba y dudé en meterme. Pensé que me estaba apurando con este tipo de truco. Entonces tuve que saltar, me metí e intenté nadar frenéticamente. Busqué a mi novio con la mirada, pero no lo vi. Simplemente había desaparecido. Intenté buscarlo un par de minutos más, pero no vi nada, y luego volví al muelle. Al levantarme, intenté gritar su nombre. Esa fue la última vez que nadé en ese lago. También fue la última vez que vi a mi novio. Después de mirar a mi alrededor e intentar gritar su nombre, llamé a emergencias y pedí ayuda para encontrarlo, pero no encontraron nada.
Decir esto me enoja y me entristece, pero creo que mis abuelos tenían razón desde el principio. Ese lago es peligroso, probablemente incluso esté maldito, y nadie debería ir allí jamás. Esperando un autobús. Se dice que si relajas la mente lo suficiente, percibes mucho mejor tu entorno. Puedes apreciar la vida silvestre, los detalles y la belleza del mundo que te rodea. Pero esta habilidad tiene un lado oscuro. Quienes tienen la capacidad de ser mediums la aprenden mientras se distraen. Observan todo el mundo espiritual que les rodea. Algunos se asustan al ver a todos los espíritus perdidos. Si se distraen en una parada de autobús, supuestamente, suceden cosas extrañas. Notan que muchos espíritus vagan por la zona, lo cual parece tener cierta importancia para ellos. Pero quien lo observa sufre aflicciones extrañas por hacerlo. Hay quienes reportan sudores fríos, mareos, vómitos y problemas del habla. Incluso hay personas que desaparecieron en estas paradas. Nadie dice haberlas visto el día anterior. Cometí el error de relajarme en una parada de autobús una mañana. Vivo en un campus universitario. El autobús es mi medio de transporte. Recuerdo estar sentado en la parada, relajando la mente y perdiendo la concentración en todo lo que pasaba por mi mente. Mientras me relajaba, vi unas figuras translúcidas por el rabillo del ojo. Le quité importancia, como si mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Cuando las figuras empezaron a aparecer frente a mí, empecé a perder la cabeza. Paralizado por el miedo, no podía moverme ni hablar, me vi obligado a observar cómo los espíritus continuaban con sus vidas cotidianas. El autobús se detuvo frente a mí y los espíritus desaparecieron. Sudoroso y tembloroso, entré. El conductor me miró y dijo, ¿estás bien? Pareces estar enfermo. Estoy bien. Le aseguré. El autobús continuó mientras tomaba asiento. Estaba atónito, muerto de miedo. No pude hablar en todo el día. Mis amigos me dijeron que estaba actuando raro y que me estaba aislando. Si les hubiera dicho la razón, se habrían reído en mi cara. Cada día que voy a esa parada, me animo un poco más para volver a intentarlo. Cada vez que lo intentaba, obtenía los mismos resultados. Mientras repetía el mismo ritual, vi a un hombre de traje, también llevaba un sombrero fedora. Me miró fijamente todo el tiempo y mi valor disminuyó. No volví a tocar esa parada de autobús por un tiempo. Una mañana, al despertar, vi que mis compañeros de piso se habían ido. Todo el campus estaba vacío. Decidí ser valiente e ir a esa parada una vez más. Caminé hasta la parada, que estaba al otro lado de la calle. Al cruzar, vi a un hombre sentado allí. Parecía bien vestido y leía el periódico. Lo que realmente me detuvo fue la guadaña que tenía en el regazo. Lo miré fijamente un rato. Se sentó allí y se aclaró la garganta. Habló con voz seria y madura. He estado esperando. Dijo con severidad. ¿A qué? ¿Un autobús? Respondí. No, he estado esperando a alguien especial, a un universitario. Dejó el periódico para revelar su rostro. Noté que no tenía ojos, solo vacíos negros. Me miró fijamente. Te estaba esperando. Dijo con tono serio. Consultó su reloj y se levantó con la guadaña en la otra mano. Antes de que pudiera escapar, se oyó un fuerte golpe. También se oyó un chasquido y un crujido. Rituales fallidos. Ojalá hubiera dejado ese maldito interruptor en paz. ¿Quién hubiera pensado que pulsar un interruptor podría significar la diferencia entre la vida y la muerte? De hecho, todos lo hemos pensado. Por eso lo encendí. Pequeños rituales estúpidos que aprendemos de la infancia. La luz ahuyenta a los monstruos, la manta sobre la cabeza te salva del coco. Parece que, con la edad, te van apareciendo más rituales de este tipo. Mientras cierres las puertas con llave y actives el sistema de seguridad, puedes descansar tranquilo en tu acogedora y pequeña casa fortificada. Sin asesinos ni psicópatas, monstruos ni cocos. Pero no funciona. Nada de eso. Siempre cometemos algún error. La única vez que olvidas cerrar la puerta con llave. Ahí es cuando te pillan. Habría estado profundamente dormido si no me hubiera despertado el fuerte portazo de la puerta principal al abrirse de golpe. Salí a trompicones de la cama y caminé por el pasillo para verla balancearse de un lado a otro. Me apresuré por el pasillo para asegurarla. Un momento de pánico me invadió. Mi casa parecía la escena de un crimen. Ya no era mi pequeño santuario seguro. A pesar de la abrumadora sensación de intrusión, no había señales de interrupción. Solo la puerta.
Solo mi descuido. Al principio no lo comprendía. Tenía que ser un ladrón o algún psicópata. Miré el resto de la casa, revisando cada armario, cada grieta. Nada. Me sentí estúpido, pero aliviado. Solo quería volver a la cama y olvidar toda esta vergüenza. Me dejé caer de nuevo en la cama, cerrando los ojos un segundo. Luego me incorporé. No había forma de que me durmiera a menos que me asegurara de haber cerrado bien la puerta esta vez. Es decir, estaba seguro de haberlo hecho esta vez, pero sentía que era una paranoia justificada. Llegué a la puerta y giré el pomo bruscamente una docena de veces, sintiendo cada vez la resistencia de la cerradura. Sonreí. A salvo. Di media vuelta para volver a la cama. Pero fue solo un destello en mi visión periférica, lo que me hizo volver al pánico. Una sombra proveniente de la cocina. Entré corriendo, solo para encontrarme con mi cocina habitual, bañada por la luz de la luna. Suspiré, cuestioné mi cordura y decidí que esta, la noche más larga de mi vida, debía terminar. Volví a la habitación. Otra sombra extraña se cruzó en mi camino. Con un escalofrío que me recorrió la espalda, mi mente cansada se aferró a la negación apática y decidió que probablemente era el gato del vecino pasando por la ventana iluminada por la luna. Me quedé completamente despierto en la cama, intentando conciliar el sueño. Intenté contar mentalmente hasta que finalmente me quedé dormido. Pero cada vez que cerraba los ojos, esa sensación de intrusión seguía ahí. Las manos de algo invisible cerniéndose sobre mi cabeza. Cada crujido y cada sombra llenaban mi mente con el miedo de mi infancia. Esas noches después de ser arropado por mis padres. Esos mismos pensamientos aterradores de terror acechante. Pero no era nada, ¿verdad? Más crujidos. Más movimiento en las sombras. Me giré y hundí la cara en la almohada. Sentí que algo rozaba mi pie, que sobresalía torpemente de debajo de la manta. Me incorporé de golpe, mirando profundamente en la oscuridad. Sombras arremolinadas. Los monstruos. Los cocos. Tanteé avergonzado buscando mi teléfono. La luz tenue de la pantalla me tranquilizaba. Nada en la mesita de noche, y cuando mis dedos recorrieron el borde de la cama, instintivamente los retiré, por miedo a lo desconocido. Estaba solo, pero en las sombras los vi. Los monstruos. Bestias abominables, negras como la tinta. Me lancé de la cama directamente hacia el interruptor. Era lo único que pensé que podría ayudarme. Mi palma lo golpeó y la habitación se iluminó. Mis ojos ardieron un momento antes de mirar alrededor. Vacía. A salvo. Solo paranoia. Negué con la cabeza y volví a encenderlo. Me metí en la cama en la oscuridad total. Sin mi visión nocturna, no hay sombras. Pero ahora los oigo. No los veo. No sé qué quieren, pero sé que no puedo irme. Los rituales han fracasado. Están al otro lado de esta manta y solo puedo esperar que se hayan ido mañana.